Hay cosas que tú puedes hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada, haz ejercicio físico, mantén patrones de sueños regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con tu trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados de información de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPS, la OMS y las autoridades de salud de tu país te ofrecen una información fiable. Limitar el tiempo de exposición a las noticias. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles. Para mantenerte informado, contáctate con la página https://laoctava.tribu510.com o las redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en su programa que ya estamos retomando de a poco con nuestro nuevo ciclo Bolivia Escucha para conocer a nuestros candidatos para esas elecciones subnacionales 2021. Vamos a retomar la anterior entrevista que hemos tenido con nuestro candidato también a las elecciones, a la alcaldía, al señor Oscar Sogliano. Vamos a estar retomando un poco, haciendo un resumen de la experiencia que él ha tenido con nosotros aquí en la octava. Ahora quiero también dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo que se encuentra allá en la yachta, allá en Cochabamba, a nuestro compañero Amílcar Centeno desde Cochabamba, con el que vamos a llevar adelante este programa. Va a ser un programa semanal para poder un poco introducirlos sobre este tema de las elecciones, informarlos sobre todo el proceso electoral, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar, conocer nuestros candidatos a las alcaldías en todo el territorio nacional, como también a nuestros gobernadores. ¿Cómo estás, Amílcar? Buenas tardes. Buenas tardes, Larisa. Para mí es un verdadero placer ser parte de Bolivia Escucha y también te debo agradecer a la cadena de noticias La Octava por confiar en este espacio donde, como dice Larisa, vamos a conocer este proceso electoral en miras hacia las elecciones subnacionales de este 7 de marzo. Vamos a conocer las principales propuestas de los candidatos, vamos a conocer también de qué va a tratar este proceso electoral. Y bueno, pues va a ser un espacio muy fructífero de opinión, de entrevistas y de sobre todo compartir las experiencias con los candidatos. ¿Y qué tal en Cochabamba? ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué dicen también nuestras instancias electorales allá en Cochabamba? ¿Qué novedades? En Cochabamba, como todo el país, estamos en la etapa de las inscripciones. Todavía el órgano electoral, el Tribunal Departamental Electoral, ha iniciado con esta etapa de las inscripciones del 7 al 17 de diciembre. Es la etapa de las inscripciones, pero la mayor parte de la ciudad está expectante, sobre todo al 18 y al 19 de diciembre, porque ahí vamos a conocer a los candidatos, no solamente aquí en Cochabamba, sino también en todo el país. Esa fecha ya tendremos las listas definidas de quienes van en esta carrera electoral, no solamente para las alcaldías, sino también para las gobernaciones. Son nuevas caras, son nuevos rostros que vamos a empezar
a conocer de aquí en adelante, pero también se están retomando algunas otras candidaturas, se están animando, tal vez por decirlo así, algunas otras personas, ¿no? Algunos candidatos, también ya sean mujeres o varones, para estas elecciones a nivel nacional, que van a ser de las alcaldías y de las gobernaciones. Aquí en la ciudad de La Paz están lanzando, por ejemplo, al señor Guillermo Mendoza, que parece que se está ya organizando para hacer su postulación como alcalde, el señor Amílcar Barral, el doctor Luis Larrea, y bueno, y otros más, e inclusive parece de que se está conformando nuevamente lo que es el Partido de Conciencia de Patria Condepa. Allá en Cochabamba, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son los nuevos candidatos, nuevos rostros y también antiguos? Acá en Cochabamba, más que el anuncio de Roberto Perrogón, que es un presentador de televisión y también que ha dirigido varios programas aquí en Cochabamba, por la Unidad Cívica Solidaridad, se está presentando también un par de ex diputadas, Claudia Mayón y Shirley Franco, que ha tenido una participación también destacada en el Parlamento. Además de eso, lo que ahora está en duda es los candidatos del MAS, por ejemplo. Todavía no hay un candidato. Y como tú decías, hay nuevas caras que ya desde hace algunos meses han estado proyectándose en este panorama electoral. Hay una incursión importante, ¿por qué no decirlo?, de el Vikingo Rodríguez, ¿no? Que prácticamente está teniendo un gran apoyo en parte de la zona sur y en parte del centro. Prácticamente hay como una docena de candidatos que prácticamente están pugnando por eso, ¿no? Inclusive, no solamente se trata de nuevas figuras, estamos viendo también acá en estas elecciones que Manfred Reyes Villa, que ya fue edil cochabambino, que ya fue alcalde, que también se está animando, bueno, es una proclama que se hizo en un barrio para que él vuelva a ser alcalde, pero como te digo, hasta el 18, hasta el 17, hasta el 18, hasta el 19, no podemos saber a ciencia cierta quiénes van a ser los candidatos. Todavía se está dilucidando, pero esperemos de que, bueno, pues sean figuras que sean nuevas, figuras que aporten a la ciudad, ¿no? Que lamentablemente en estas dos últimas gestiones para la alcaldía ha venido teniendo problemas, ¿no? Sobre todo por las cuestiones, por administraciones cuestionadas y por actos de corrupción, tanto el actual alcalde Leyes como el anterior alcalde del MAS, ¿no? Entonces, es un nuevo panorama para Cochabamba y bueno, pues lo que es seguro es que el voto va a estar atomizado, el voto va a tener una característica de dispersión. Y creo que no solamente se va a notar aquí en Cochabamba, creo que también en las principales ciudades se va a notar la dispersión. O sea, no podemos olvidar un importante detalle, que estas elecciones subnacionales vienen pegadas a las elecciones que hemos pasado en octubre, porque si todo se hubiera realizado con normalidad, las elecciones de diciembre del año, bueno, perdón, las de octubre del año pasado, hubiera tenido ese margen de un año y un poco más para estas elecciones subnacionales. Pero evidentemente, como todos sabemos, el hecho de que se haya postergado y de que tengamos este año y que se hayan celebrado las elecciones nacionales en este último octubre también tiene algo de incidencia, algo de influencia también en lo que va a ser estas elecciones subnacionales. Claro, y bueno, y justamente aparte de la incidencia y bueno, lo que estás comentando, también hay cierta presión. Bueno, no sé si tú has notado, me refiero a la presión que las alcaldías que ya están culminando su gestión están trabajando pues a todo motor, ¿no? Están haciendo ya entregas de obras, están tratando de concluir justamente y tratar de dar el cumplimiento a sus presupuestos que se les han asignado.
Y bueno, aquí en la ciudad de La Paz hay varias calles que han estado ya cerradas, más de lo normal tal vez, porque bueno, aquí el gobierno municipal está acelerando varios proyectos que son importantes, ¿no? Hay viaductos, hay avenidas en varias zonas que ya están trabajando a full nuestros trabajadores municipales. Y seguramente está ocurriendo exactamente lo mismo en cada uno de los departamentos para dar fin y dar, obviamente, después un informe y una auditoría correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, no solamente se van a elegir estas elecciones, no solamente es para elegir a los alcaldes y alcaldesas, también se van a elegir a concejales de gobiernos autónomos municipales. Se van a elegir también a gobernadores, que también es interesante saber el punto de vista ya de nuestros gobernadores, quiénes están repostulando. Amílcar, sería interesante saber si hay repostulaciones, si también hay caras nuevas, ¿no? Y se están, incluye justamente en estas elecciones a poder elegir, valga la redundancia, a nuestros gobernadores, gobernadoras de los 9 gobiernos autónomos departamentales. Se van a elegir a vicegobernadores o vicegobernadoras también de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando, si no estoy equivocada. Se van a elegir también a los asambleístas departamentales por territorio y por población de los 9 departamentos, ¿verdad? Y un ejecutivo regional y ejecutivos de desarrollo. ¿Cómo está el panorama también allá en Cochabamba? ¿Cómo van las obras? En cuanto a las obras, obviamente no solamente es una cuestión de Cochabamba o de las ciudades capitales, también es una cuestión también en el área rural. Este año ha sido atípico, este año ha sido prácticamente, como todos sabemos por la pandemia, la asignación de recursos ha sido muy distinto que en otros años y eso también marca esta última etapa del año y también esta carrera electoral. Acá hay varios cuestionamientos porque, sobre todo con la cuestión de la Recoleta, hay algunas organizaciones ambientalistas que también están protestando, pero como tú dices, las alcaldías están ahora al 100 por hora porque las asignaciones presupuestarias anuales se pueden revertir. Es decir, este año que prácticamente no ha habido obras y este año que se está liquidando precisamente la gestión, tiene incluso 3 sentidos para analizar, ¿no? Por un lado, acabo la gestión, cómo acabo la gestión, no solamente en las alcaldías, sino en las gobernaciones, cómo va la ejecución presupuestaria del 2020 y sobre todo cómo puedo ayudar con mi gestión en esta carrera electoral. Creo que no solamente es esto en las ciudades capitales, estoy seguro que también en el campo se está dando esto, ¿no? Entonces, es un año atípico, es un año que prácticamente está modelando, formulando, digamos, una nueva etapa también en la gestión municipal, ¿no? Entonces es para tomar en cuenta que sobre todo que cómo se aprovechan estos recursos, ¿no? Para hacer gestión. Pero bueno, no sabremos hasta el final de año cuánto realmente se ha gastado, porque seguramente muchos gobiernos municipales recién están entre el 30 o 50%, si no estoy mal. Aquí en Cochabamba, la gobernación, creo que la gobernación o la alcaldía estaba recién en una ejecución presupuestaria iniciando diciembre de un alrededor de un 30 a un 50%. También es una cuestión de la pandemia, pero eso creo que son todos los años, no solamente este año. Ya cuando llegamos a septiembre, octubre, las gestiones municipales a veces llegan con los recursos prácticamente al filo y algunos recursos que no son aprovechados en el programa operativo anual, pues son revertidos al Tesoro Nacional. Entonces, ahí vemos a veces que incluso hay gastos insulsos. Entonces, creo que también es una labor del ciudadano no solamente fiscalizar, sino también escuchar las propuestas, no solamente es gastar por gastar el presupuesto anual y bueno, pues que esos recursos pues sean bien invertidos, ¿no? El control social es bastante importante, sin duda. No es la gente misma que hace ya las respectivas evaluaciones.
y somos nosotros, los ciudadanos, que podemos calificar cuán bien también han estado las obras, porque hay ciertas obras que implican bastante presupuesto y son obras muy malas, ¿no? Son obras tal vez hasta maquilladas, ¿no? Y seguramente eso pasa en muchos departamentos del país. Pero también hay alcaldías, más que todo del área rural, que sí hay cierta conciencia y cierta responsabilidad en cuanto a designar el presupuesto correcto y, bueno, y ejecutar las obras. ¿De qué dependerá, Amílcar? ¿De qué dependerá tal vez esta disciplina y esta responsabilidad para el desarrollo de las mismas comunidades? ¿No? Que hay ciertos lugares en que evidentemente hay alcaldes que incluso son reelegidos por la población y por unanimidad, pero hay otros, tal vez porque son ciudades mucho más grandes, que justamente hay estos retrasos. Obviamente se mezclan ya temas políticos y sociales que seguramente hacen trabas, ¿no? Se espera que ya el siguiente año, ya en la nueva gestión de nuestros nuevas autoridades municipales y gobernantes, pues puedan también tomar en cuenta estas necesidades que tiene cada ciudad, porque son bastante recurrentes también, muchos problemas que podemos también estar comentándolo más adelante. Claro, lo que sucede es que la dinámica municipal desde 1900, desde los años 90, con la implementación de la participación popular, tiene ya un sentido de una responsabilidad local del control del poder, que ha sido muy bueno para precisamente darle mayor autonomía a las regiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, como tú muy bien dices, a veces esta cuestión de la lógica del desarrollo, la lógica del trabajo bueno, depende en muchos casos ni siquiera del partido o de la representatividad, depende del alcalde en muchas ocasiones. Como tú dices, yo conozco, por ejemplo, aquí en Cochabamba, hay algunas alcaldías que reeligen a su alcalde pues porque precisamente hicieron bien, pero en otras, pese a que el alcalde muestra un buen trabajo por cuestiones internas, por cuestiones de, qué sé yo, pugnas internas dentro de las fuerzas sociales o de la población, hay sucesivos cambios. Aquí hay un fenómeno muy interesante en Cochabamba, en el Valle Bajo, en Quillacollo han cambiado en toda la gestión, creo que 2 o 3 alcaldes, lo mismo que pasa con Vinto, escenas vergonzosas hace un par de semanas con la alcaldesa de Zipe, que también es del Valle Bajo, que prácticamente los pobladores hicieron este bloqueo por las canastas familiares y que las secuestraron. Entonces, hay algunas alcaldías donde se vive inestabilidad, aun cuando tenemos los recursos necesarios, por así decir, y la autonomía para decidir sobre nuestra alcaldía. Y entonces, precisamente, este espacio que nosotros estamos dirigiendo ahora es también para conocer esas propuestas para los candidatos, porque obviamente la responsabilidad de las autonomías municipales es pues seria, no se puede uno desligar de esta responsabilidad porque tienes ahora incluso un poco más ahondada, ¿no? Con esta cuestión de el alcalde funcionando y el consejo municipal. Antes la principal autoridad de los gobiernos municipales era el consejo municipal, ahora es el alcalde y ahora por eso es que se llama gobiernos autónomos municipales, pero es así, y yo creo que el primer punto de contacto de las personas con el poder es el poder local. He ahí la responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Y de esa buena administración que tú dices, porque no solamente es, qué sé yo, voten por mí, hacemos los proyectos, pero no, el alcalde tiene que tener esa idea de que es el primer contacto del ciudadano con el poder, ¿verdad? Primero por el poder local y luego el poder central y el gobierno, los gobiernos departamentales. Esa también es la responsabilidad del alcalde, como que es un gobierno un poco más íntimo, más de la gente, más personal, sobre todo en los pueblos se ve un poco más de eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar coadyuvando en un proyecto en una alcaldía en Chuquisaca
y prácticamente los alcaldes, sobre todo, mientras más alejados están, más contacto tienen con la gente, ¿no? Y al parecer, o sea, bueno, creo, por lo que yo he podido observar, son las alcaldías más estables, ¿no? Mientras más grandes son las alcaldías, suelen tener más problemas, obviamente, por la complicación burocrática de administrar alcaldías que sean de mayor tamaño. Tal vez podemos tocar este tema de manera más general, varios temas que deberían también atender las gobernaciones y las alcaldías en su siguiente y nueva gestión. ¿Cómo está la situación de salud en nuestros municipios? ¿Cómo está la cuestión de seguridad ciudadana en nuestros municipios? Y bueno, hay varios sectores, varios departamentos. Estamos, bueno, ya empezando este nuevo ciclo aquí en la octava y en el programa Bolivia Escucha, vamos a tener justamente ya opiniones y propuestas de nuestros candidatos. Pero desde tu análisis, Amílcar, ¿cuáles son las falencias, necesidades y tal vez incluso algunos logros y avances que hemos tenido en cuanto a salud dentro de nuestros municipios? Cuando las autonomías se fortalecen, se supone que es un proceso que ha durado varios años, la responsabilidad de la salud pasa a los gobiernos municipales. Pero el problema de salud, como bien todos sabemos, es un problema más complejo que solamente la administración municipal. Va no solamente hacia la infraestructura. Muchas personas creen que mientras haya más hospitales está muy bien, y está muy bien, pensar eso está muy bien, pero es igual que mientras más escuelas haya, está muy bien. Pero no, tanto las escuelas como los hospitales requieren de profesionales. Y el gran problema del sistema de salud con los municipios precisamente son los ítems, ¿no? Y también es un problema de un contacto, de una conversación. Lo que pasa es que estamos en pleno proceso de las autonomías. Entonces, la coordinación con los distintos poderes, tanto gobernación como gobierno central, hace que este sistema de salud no funcione como debería funcionar. La pandemia ha develado eso, pero ya se viene hablando de todo este problema y de cómo debería ser una especie de diálogo, de coordinación entre los distintos poderes, porque ¿quién paga los ítems? Paga el gobierno central. ¿Quién tiene que mantener el hospital? Tiene que mantener los gobiernos municipales. Y así, prácticamente a veces estamos como la lógica de, muy bien, si el otro no cumple, ¿por qué voy a cumplir yo? Y lamentablemente el más afectado es la población. Eso también debe charlarse, debe hablarse, porque sabemos que en la actualidad las posiciones políticas están polarizadas en Bolivia y eso afecta también a la administración pública. El hecho de coordinar con los distintos niveles de poder es un problema en Bolivia precisamente porque tal vez con el que estoy hablando, mi interlocutor es de otro partido o de otra posición, y entonces eso afecta un poco a que estas autonomías realmente se noten y que esta administración de salud, ¿no? La manutención, los trabajadores, los ítems y la infraestructura vaya de la mano con un buen servicio, ¿no? Entonces el problema de salud es mucho más complejo. Ya se ha estado hablando de eso desde ya hace varios años. Ha habido incluso marchas y protestas del sector médico. Y bueno, pues esperemos que también los candidatos a alcalde puedan tener una solución, bueno, no una solución, sino un trabajo coordinado con los distintos órganos de poder para brindar esto, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia y bueno, pues tampoco sabemos si es que viene otra o qué es lo que va a suceder. Es un panorama muy incierto. Claro, y no sé si a momentos tú has sentido, o asumo que también, yo como alcaldesa, por ejemplo, yo me sentiría también a momentos presionada. Y tal vez pasa lo mismo en la mentalidad de algunas autoridades municipales y
de las gobernaciones, que a veces todo el peso de las demandas de la sociedad, de las demandas de los diferentes sectores, cae sobre ellos como si fuese el mismo gobierno central, ¿no? Porque hay más exigencias, hay, bueno, pues peticiones y cumplimientos ya de obras en cuanto a temas de salud, temas de seguridad y temas varios, ¿no? Entonces, lo que sí es necesario, como tú dices, es de que haya esa coordinación, ¿no? Esa buena amistad, buena vecindad entre estos sectores, entre estos poderes, ¿no? Porque lamentablemente no hay coordinación, hay diferencias más políticas, ¿no? Que son muy notorias, colores ya muy marcados, que quieren sobresalir sobre otros, y no hay más avances porque hay trabas y que, bueno, la población al final termina siendo más perjudicada y mucho más en estas circunstancias en las que nosotros debemos, pues, precautelar nuestra salud, tenemos que precautelar la salud mental, emocional, física y también lidiar con estas cosas. ¿No? Nosotros queremos desarrollo, ¿no? Cada municipio quiere su respectivo desarrollo, pero lamentablemente como no hay cierta coordinación, nunca ha habido, hace años, tú, bueno, estudias y estás metido en la historia, pero nunca ha habido. ¿Qué tal? Sería interesante que haya ya esa conciencia para que puedan entrar y trabajar pues ya mano a mano de aquí en adelante en nuestras próximas elecciones. Claro, pero es que eso es un estado ideal, o sea, es una buena intención que estoy seguro que todos los candidatos lo van a tener, ¿no? Pero lamentablemente la gestión pública pasa lo distinto. Creo que estamos en un tiempo histórico, en una oportunidad histórica, porque obviamente se viene una crisis de realmente bajar las banderas un poco y empezar a trabajar conjuntamente. Lo que se viene va a ser menos presupuesto para las alcaldías, menos presupuesto para los gobiernos locales, va a haber menos proyectos. Nos han vendido que una buena gestión es llenarnos de cemento, llenarnos de infraestructuras que a veces, como tú mismo decías, como tú misma decías, antes es prácticamente decorar la ciudad, pero no proyectos de fondo, proyectos de desarrollo. ¿Qué hacemos con el medio ambiente? ¿Cómo tratamos la basura? ¿Cómo tratamos, no sé, una economía sostenible? Porque obviamente vamos a tener que ajustarnos los cinturones, va a tener que haber menos ingresos, vamos a tener que saber elegir bien dónde gastar el dinero, porque obviamente no es que va a faltar a todos los sectores, no vamos a tener que prescindir de ciertos gastos públicos que, bueno, pues se van a quedar ahí, ¿no? Además que son varios proyectos que prácticamente van a quedar sin concluirse. Es decir, los gobiernos locales y los gobiernos departamentales que asuman el mandato desde el siguiente año van a tener que ser serios y van a tener que ser honestos. Yo pienso así, ¿no? De que la buena voluntad siempre va a ser, o sea, ellos siempre van a decir, sí, yo voy a trabajar coordinadamente, sí, yo voy a poder hacer esto, pero creo que deben ser un poco más realistas, deben ser honestos, sobre todo con la población y decir, miren, vamos a hacer esto, pero ya lo otro vamos a dejar inconcluso si es que es una reelección. Y bueno, pues yo creo que la honestidad va a tener que primar para realmente tener un buen disfrute de los fondos públicos. Vamos a tener, nuevamente reiterando, a nuestros amigos que se están conectando seguramente recién aquí en nuestro Facebook Live, en el programa Bolivia Escucha, aquí con la agencia de noticias La Octava. Vamos a estar entrevistando más adelante, las siguientes semanas, hasta que se llegue el día de las elecciones el siguiente año, de las elecciones subnacionales, a nuestros candidatos de La Paz, de Cochabamba, tratar de encontrar también a otros candidatos de las otras ciudades para que puedan plantear y plasmar sus propuestas de gobierno. Entonces, bueno, sería interesante que podamos hacer como que un banco de preguntas a nuestros amigos que nos están viendo para poder reflejarles las necesidades que tienen sus zonas
las ciudades, los departamentos. En nuestras redes sociales ustedes pueden escribir, pueden decir, bueno, a mí me gustaría que hablen qué pasa con el apoyo al sector turístico, por ejemplo, qué pasa con el sector cultural, Amílcar, qué pasa, es un sector que se siente siempre rezagado, ¿no? Que hay muy poco apoyo, que el presupuesto que se le designe es el mínimo y a veces como que a veces se necesita cubrir alguna otra obra y sacaremos y picotearemos un poquito de cultura o de turismo para tratar de subsanar y una pared y habrá que revocarla por ahí. ¿Qué pasa con estos sectores? Es importante escuchar a todos los sectores, Amílcar. Estamos Claro, hablando de ambiente, estamos hablando, qué sé yo, de seguridad ciudadana. Son temas bastante importantes, obviamente nos incluye. Pero hay ciertos sectores que sin duda, son importantes también para el desarrollo de nuestros hijos, para la formación profesional de estos jóvenes e incluso artistas que ya son más de mayor trayectoria. claro. Como te digo, nos han vendido una especie de buena gestión municipal a esta cuestión de la infraestructura. Pero pienso, y obviamente si tengo la oportunidad, como vamos a tener la oportunidad de charlar con todos nuestros candidatos, pienso de que un tema que se debe ahondar es el desarrollo humano y también propuestas hacia una economía verde o hacia o hacia una economía sostenible. Pienso que estamos omitiendo o olvidando eso de importante, ¿no? Porque obviamente empieza desde la casa y no solamente es el sector cultural, es el sector de educación, es los espacios alternativos también. Entonces, no solamente eh, vamos a hacer puentes, canchitas, que está muy bien, no digo que obviamente que hacer infraestructura esté mal, pero lo que importa también es el desarrollo humano. Lo que decías, hay ciertas fortalezas de varios gobiernos municipales en turismo, hay ciertos ingresos por turismo de muchos gobiernos municipales que en este año 2020 prácticamente han estado nulos por la pandemia y hay que reactivarlos. Sería una verdadera pena que, por ejemplo, descuidemos uno de estos lados, o la educación, o la salud, o el turismo, o algo así, para más infraestructura. Ese es mi punto. Eh, Creo, o sea, que nos falta trabajar un poco más. Esto es una especie de observación que no solamente lo hago yo, también lo hacen muchos profesionales y la gente común, de no solamente dedicarnos a una cosa, ¿no? A veces los gobiernos municipales es el hacer, pero también es el desarrollar, también es el trabajar, también es el fomentar, también es el impulsar, y todo eso debe ir de la mano con esta gestión, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para impulsar negocios locales, para impulsar esta cuestión del turismo, eh, para también poder fomentar la educación. Es una buena oportunidad como para aprovechar no me sale la palabra, esta cuestión del intelecto, la creatividad de la población local. Creo que ahora vamos a tener que apelar a desarrollar esa creatividad en los gobiernos municipales para salir de esta situación que se viene, ¿no? La inquietud de la gente es grande. Bueno, mira, por ejemplo, voy a leer un comentario, un mensaje en nuestras redes de Carolina Quispe. A ver, ¿qué opinas, Amílcar? Dice, con relación a la salud, la falta de profesionales especialistas, eso es un problema. Considero, porque cuando se postulan a la residencia médica, los cupos para las especialidades es poca, como 15 exagerando, hasta 2 o 1, o en algunos casos no hay. Creo que eso como propuesta debería ser mejorado si corresponde al gobierno departamental. Esto nos han preguntado en el Facebook. ¿Qué opinas, Amílcar? Sector Claro, salud. es que, como te digo, no solamente es construir hospitales, ¿no? Tenemos que también profesionalizar y mejorar
la profesionalización del personal médico en todos los niveles, ¿no? Como dice, y además que a veces incluso optar por esas residencias, optar por especializarse aquí en Bolivia incluso tengo muchos amigos que son médicos, más o menos por lo que me cuentan, ¿no? Obviamente es diferente cuando un profesional en salud te cuenta cómo está esta situación, ¿no? Pero cuesta mucho, hay muy pocos cupos y eso también debe ser una preocupación, no solamente para los gobiernos departamentales, ¿no? Sino también para el sector de salud a nivel nacional y sobre todo que esos buenos profesionales en salud, si son bolivianos, que se queden en Bolivia, porque obviamente a veces hay también una fuga de cerebros también, no solamente en el área de salud, sino también en muchas áreas, ¿no? Y lo que dice es cierto, los cupos son pocos, la necesidad de la salud es demasiada y bueno, pues es lo que sucede. Bien, son varios temas, muchos que tenemos para hablar y tenemos mucha tela para cortar. Las elecciones son el próximo año, así que vamos a estar nuevamente acompañándolos, amigos, con este programa semanal de Bolivia Escucha aquí en la agencia de noticias La Octava. Nos vamos a reencontrar la siguiente semana con mi persona y con Amílcar Centeno desde Cochabamba para ya presentar nuevas propuestas, nuevos rostros o quién sabe, antiguos rostros de nuestros candidatos para las elecciones subnacionales, a la alcaldía y a la gobernación. Amílcar, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, Larissa. Vamos a estar pendientes también todo este tiempo. Como decías, déjenos también sus inquietudes en los comentarios, déjenos también en la página qué es lo que quisieran ustedes, cuáles son las inquietudes de mi zona, de mi barrio, para poder preguntarles a los candidatos a los gobiernos locales. Muchas gracias, Larissa, y bueno, pues será hasta una nueva oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, amigos. Tengan ustedes buenas tardes. Es posible que hayan personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos